primera diapositiva. Entonces, ojo, debe de quedar claro de que ustedes deben de haber leído todas esas características de congruencia y semejanza. ¿Ok? No siempre un objeto es congruente con otro. Puede ser que sean semejantes o puede ser que definitivamente no sean iguales. Entonces, hay unos ejercicios. Bueno, sí. Ya mismo les doy un ejemplo de en cuanto a semejanza, que requieren conocer cuáles son los criterios que yo debo de tener para la idea de semejanza y congruencia. Entonces, ojo con esos dos últimos, no se olviden de leerlo. Y simetría, si ven el gráfico que está a la derecha, en la parte inferior derecha, yo digo que un gráfico es simétrico, una figura es simétrica si yo tengo o puedo construir un eje de simetría. Si este eje de simetría pasa por la figura de tal manera que el lado derecho es igual al lado izquierdo y viceversa, entonces la figura es simétrica. ¿Que este eje de simetría tiene que estar vertical o horizontal? Puede estar en donde sea. La cosa está que usted lo coloca de tal manera, por ejemplo en la figura morada, está colocado inclinado, porque de esa manera la figura se transforma en una figura simétrica. ¿Todo polígono regular es simétrico? Por supuesto. ¿Ustedes son simétricos? No. No. Oh. Si ustedes hacen la prueba con la mitad de un espejo y ven su cara reflejada en la otra mitad, se van a dar cuenta que la persona que van a ver es distinta a la que ustedes ven siempre en su espejo. Y si cogen la otra mitad, también se van a ver distintos. Nosotros somos distintos de ambos lados de nuestro cuerpo. De hecho, los órganos no están en el mismo lugar. O sea, yo no tengo un corazón, el corazón del lado derecho no es exactamente igual al que está en el lado izquierdo. Por eso es que no somos congruentes. ¿Ok? Por eso sí está un poquito a la derecha. Mezclas en biología. Bien. Entonces, aparte de todo eso que hay que ver, también debe quedar claro los conceptos de recta secante, paralela, oblicua y perpendicular. Se supone que a estas alturas no debe de haber inconvenientes. Se supone que a estas alturas en el colegio les deben de haber enseñado. Se supone que a estas alturas, aunque no le hubiesen enseñado, tienen ustedes nociones de lo que es paralelo, de lo que es simétrico, de lo que es perpendicular y de lo que sería secante. Secante es que se cruzan, hay una intersección. Entonces, bajo esos aspectos, no debería de ser problema. Y también tenemos los conceptos de ángulos, bisectrices. ¿Ya la bisectriz? ¿Qué era la bisectriz? La bisectriz es un segmento de recta, una semirrecta que corta un ángulo en dos partes iguales. ¿Ok? Pero bajo ese criterio yo además tengo los conceptos de bisectriz de ángulos adyacentes y de bisectriz de ángulos opuestos por el vértice. Hay una particularidad de la bisectriz de ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuál es? Que es la misma recta. Es decir, el segmento de la semirrecta que genera mi bisectriz de un lado con la bisectriz del otro lado, que es justamente una continuación, una recta completa. Entonces, ojo con eso. Luego tenemos clasificación de ángulos de acuerdo a su posición, también es un listado que está en el libro. Y la clasificación de ángulos según su medida, también es algo que está en el libro. Debe usted saber que es agudo, obtuso, llano, recto, completo, todo eso ya debe de conocer. ¿Okay? ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, aparte de resolver problemas, sirve de hecho en la vida diaria. Ok, vean el grafiquito que está allá.
El grafiquito que está allá es una idea de ángulos alternos internos, lo que yo observo del lado izquierdo. Ángulos correspondientes, externos, internos, conjugados, etcétera, etcétera. Ese es el grafiquito que está en la parte inferior derecha. Ese grafiquito me sirve para un ejercicio específico cuando las dos rectas son paralelas. Y es cruzada por una recta secante. Estos ángulos, ¿ok? Tienen una característica, que son iguales aquí y acá. Y así sucesivamente, alternos, internos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso debe de quedar claro. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dígame. Creo que en el control de lectura, creo que había un error había un problema relacionado a eso, de rectas paralelas y una que la cortaba transversalmente. ¿Ya? Había un error porque ninguna de las respuestas que era para seleccionar era. Entonces solo había que igualar a 180. ¿No? Ya, ok, ya voy a revisarlo entonces. Gracias por indicármelo. Voy a revisar lo que no han dicho nada en el chat de profesores. Vamos a verificar, ¿ok? A ver, ¿qué? Ya. Bien, entonces, ¿para qué me sirven estas cositas de aquí? Bueno, estas cositas de aquí sirven en la vida práctica para resolver problemas. Por ejemplo, el siguiente. Imagínense ustedes, hace más de 500 años atrás, estamos en 1500 y pico, ¿ok? ¿Cómo creen ustedes que medían el ancho de un río? Imagínense cuando vinieron a proceso fundacional de Guayaquil, vieron el manso Guayas, que no es tan manso de vez en cuando, ¿ok? Y midieron el río que se llamaba en esa época Río Guayaquil. Ahora se le llama Río Guayas, pero en esa época se llamaba Río Guayaquil. Y lo midieron. ¿Cómo creen que lo midieron? Cogieron a un fulano y dijeron, anda nadando hasta allá con una cita métrica. No, la corriente se lo hubiera llevado. ¿Ya? ¿Cómo creen que se medía antiguamente? No hay GPS. No creo. Vean, justamente he utilizado geometría. Y la geometría sirve incluso para el álgebra. Si ustedes han visto los vídeos que yo les he dado de Veritasium, en Veritasium hay un vídeo mencionando justamente el hecho de cómo a través de la geometría se creó el álgebra. Antiguamente no había esto. Esta es una expresión algebraica. Hace 500, 800, 1000 años atrás no había eso. Había solo geometría. Por eso es que la geometría es importante. Entonces, tengo el río, asumamos el río Guayas, no lo puedo cruzar con una cinta métrica porque sería demasiado grande. El río Guayas aproximadamente tendrá algunos kilómetros de ancho. No sé exactamente cuánto. ¿Pero qué se hace? Bueno, asumiendo que las dos orillas son paralelas, obviamente el río tiene unos pericuecos, pero entre estos dos puntos, asumiendo que son paralelas, se coge un punto en común. Por ejemplo, un árbol del otro lado. Yo estoy de este lado, ¿ok? Viendo al árbol con una línea paralela, yo trazo una línea paralela en la orilla, eso sí se puede hacer, ¿no? O una estaca, meto ahí, puedo hacer una línea recta. ¿Ok? Y a través de esta línea recta, en este punto que yo visualizo al árbol, trazo una perpendicular. Pero tengo una época en que no tengo regla de cuadra, no tengo un trípode, no tengo... ¿Cómo voy a hacer una perpendicular? ¿Qué les enseñaron en el colegio? Bueno, vamos a asumir que en el colegio no les enseñaron matemáticas. Entonces, resulta que existe un fulanito hace muchos siglos atrás que construyó eso. ¿Quién era?
Pitágoras. Y Pitágoras por ahí dijo, ¿qué les parece si construimos un triángulo? Ah, entonces puedo generar un triángulo con estos valores. Un triángulo rectángulo, perpendicular. O sea que puedo construir aquí un triángulo rectángulo, claro. Entonces, me puedo idear una cuerda de tamaño 4 más 3 más 5, 12. Una cuerda unida de 12 metros, por ejemplo, de largo, unida, yo lo puedo medir. Cojo la estaca aquí y a través de esta línea, que es la continuación de la línea visible, la línea de vista con el bendito árbol, meto una estaca aquí. ¿A qué distancia? A 4 unidades. ¿Ok? Y luego con esta cuerda, que la tengo, empiezo a rotarla hasta que de este lado me dé 3. Clavo mi estaca de este lado. ¿Y qué tengo yo aquí? Una perpendicular. ¿Necesité cuerda? No. ¿Estaca y cuerda? No. Y eso había bastante desde los inicios de la humanidad. Estacas y cuerdas. O si no, pregúntenle a los vampiros. Ok. Después, ¿qué hago? Ya tengo los 90 grados. Ya estoy aquí, no lo necesito. Cojo mi cuerdita. Ya tengo esta línea recta. ¿Ok? Quieren esta estaca y ubico a una distancia mayor otra estaca en la misma línea. ¿Para qué? Bueno, ya lo van a ver. Con esta, yo genero otro triángulo rectángulo. ¿Cómo lo hago? El mismo procedimiento. Esta línea ya la conozco. Así que pongo una estaca a 3 metros de distancia. Meto mi cuerda. Genero hasta que me dé aquí 4 unidades. Meto mi estaca aquí y aquí ya tengo triángulo rectángulo. ¿Necesita escuadra? No. Una vez que tengo todas estas estacas, ya desecho estas de aquí, ya no las necesito, porque necesitaba justamente generar un rectángulo perfecto. ¿Ok? Ya está el rectángulo perfecto, bonito. ¿Qué hago a continuación? Este punto de aquí tiene línea de vista directa al árbol. Este punto de acá, en cambio, al mirar al árbol, lo va a ver inclinado. ¿Sí o no? Por lo tanto, si yo me paro aquí y miro al árbol, puedo decirle a un ayudante, oye, ponme la estaca aquí. No, más a la derecha, más a la izquierda. Y la clavo justo en el punto de mira con el árbol. ¿Qué genero entre estos dos? Dos triángulos rectángulos. ¿Qué propiedad tienen estos dos triángulos rectángulos? Vamos a retroceder un poquito. Semejanza. Este ángulo con este ángulo son opuestos por el vértice alfa, alfa. Ambos. Aquí tengo un triángulo, un ángulo recto, y como yo me acuerdo que en las propiedades de figuras semejantes dice, si dos figuras semejantes, bueno, más adelante el triángulo, que lo vamos a ver el día de mañana, dos triángulos son semejantes, si tengo dos ángulos iguales, o sea, este de aquí puede ser más chiquito, pero si tengo alfa y beta, estos dos son semejantes, no igual, semejantes, en proporción. Entonces, si este es el largo del río, ¿ok? Yo no lo voy a cruzar, ¿para qué lo voy a cruzar? No lo necesito, ¿por qué? Yo puedo con una cinta medir hasta esta estaca, ¿cuánto hay de aquí hasta acá? También puedo medir de aquí hasta acá. Obvio, no van a medir 30, porque ya saqué las estacas. Esta estaca de aquí es dependiendo de la línea de vista con el árbol.
Esto vale B y esto, bueno, vale C, que es 4. ¿Ok? Tengo este triángulo semejante a este otro triángulo de acá, entonces por semejanza, y nosotros sabemos por relaciones, proporciones y demás, capítulos de proporciones, que el largo del río o el ancho dividido para C. ¿Por qué para C? Porque estoy utilizando justo el mismo cateto en ambos triángulos, en los rectángulos. ¿Es igual a cuánto? A A sobre B. Por lo tanto, el largo del río es A sobre B por C. Y eso es todo. No tuve que cruzar el río, solamente tuve que medir estos valores. Ni siquiera tuve que calcular los ángulos, solamente medir las distancias entre las etapas. ¿Está claro? Bien, preguntas al respecto. Bueno, estos conceptos de visualizar mediciones justamente visuales para medir distancias se aplican a muchas cosas. De hecho, actualmente, bueno, antiguamente se utilizaba para medir la distancia a las estrellas. ¿En serio? Sí, antiguamente digo, porque actualmente ya se hace por otros métodos de interferometría. Pero lo que se hacía para visualizar distancias es, se utilizaban dos observatorios en el planeta. El observatorio estaba por aquí y el otro observatorio estaba por acá. Se medía la inclinación o el ángulo de inclinación de la estrella entre estos dos y se sacaba por geometría la distancia aproximada. Obviamente no es que hay 1.345 años luz. 1.4 años. Un año luz más, un año luz menos. No hay problema. ¿Ya? Es más, todavía no vamos a llegar a esa estrella como para saber exactamente la distancia. ¿Ok? Actualmente ya no. Las distancias incluso se miden por el efecto Doppler. ¿Alguien sabe cuál es el efecto Doppler? Bueno, me alegra que haya leído algo. ¿Ya? El efecto Doppler se lo puede visualizar tanto a nivel de sonido como a nivel de luz. El efecto Doppler sirve justamente para medir la velocidad a la cual se desplazan las estrellas, galaxias y demás. Ok, bueno, pero ese salto que se dio en la tecnología empezó en geometría. Otro ejercicio, hace ¿cuántos siglos serán? Bueno, digamos que fueron algunos siglos atrás. Más de 40 siglos, sí. Bueno, no tanto. Había un señor llamado ¿alguien sabe quién es Eratóstenes? El que quiso medir el mundo, el planeta. Así es. ¿Y lo logró o no lo logró? Sí, al final sí. Así es. Eratóstenes era una persona que no disponía de GPS. Como ustedes, no disponían del Google Earth para trazar una recta. Ah, sí, esto mide la circunferencia terrestre. ¿Qué hizo Eratóstenes? Eratóstenes hizo lo siguiente. Se dio cuenta que en un momento del año, en Alejandría, en algún momento del año, no me acuerdo qué fecha es, así que no me pregunte, una estaca colocada perpendicularmente en el suelo no genera sombra. No genera sombra. Eso significa que los rayos del sol caen directos sobre la estaca. Pero a una distancia de dada en un puesto llamado de Siene, bueno, ese era el nombre antiguo, la misma, bueno, no la misma estaca, otra estaca, a la misma hora del mismo día,
generaba sombra. Entonces este señor empezó a pensar, ya que lo único que se podía hacer en esa época era eso, además de matarse los unos a los otros. Esta estaca y la otra estaca tienen algo en común. ¿Apuntan a dónde? Al centro de la Tierra. Entonces, si apuntan al centro de la Tierra, este señor también pensó, a ver, si estos rayos son perpendiculares, vamos a trazar aquí una perpendicular, serían paralelos, ¿no? ¿Y qué hay aquí? Lo que acabamos de graficar de este tamaño acá. El marco. Alternos, internos. Por lo tanto, si yo puedo medir este ángulo alfa, por alternos internos, yo conozco este otro ángulo alfa de acá. Por lo tanto, yo conozco el arco planetario que forma, de aquí hasta acá, entre Alejandría y el puesto de Ciene. Este alfa lo conozco. Distancia lo conozco. Claro, Eratóstenes mandó un esclavo. Él iba a caminar solo, no. Mandó un esclavo que caminara. Bueno, se le dice discípulo, es un esclavo. Que caminara a mi distancia de aquí hasta acá. Pobrecito. La midió y esa distancia es el arco terrestre para este alfa. ¿Ok? Con esto y sabiendo que el ángulo es de 2pi, por regla de 3, puedo encontrar entonces la circunferencia terrestre. ¿Necesité calculadora? Bueno, para hacer los cálculos, obviamente en esa época no había. ¿Necesité GPS? Esclavo. No lo esclavo. Y 2 estacas. Nada más. ¿Ok? ¿Está claro? Miren, entonces, ¿qué estamos utilizando? Justamente el concepto de alternos termos. Y de esta manera, el error de la circunferencia terrestre fue de algunos kilómetros nada más. Dada la época para Eratóstenes, era bastante, una hazaña bastante grande. Ok. Y así sucesivamente hay algunas historias relacionadas con geometría. De hecho, algunos instrumentos de navegación se basan en geometría. ¿Saben lo que es el sextante? Eso ya de ¿y el resto? Se la pasan en forma. Bueno, si trata de ver lo del sextante, lo del sextante es una buena manera de visualizar cómo se navegaba en el pasado, no había GPS. Y con el sextante se podía encontrar la latitud a la cual uno se encontraba en el planeta. No la longitud, la latitud. ¿Sí saben qué es latitud y longitud? Bueno, al menos algo saben. ¿Ya? Entonces, con el sextante se puede visualizar la latitud. Para la longitud se requirió que alguien allá por 1700 y pico inventara el reloj, el cronómetro, para poder encontrar la longitud. Pero eso es otra historia. Así que veamos el primer ejercicio. Número 1. ¿Quién lo hizo? Nadie. Asumo entonces que se pasaron estudiando, pero para la lección de mañana y por eso lo hicieron en la tutoría. Vean, ese ejercicio es un ejercicio engañoso. ¿Por qué engañoso? Porque yo tengo bastantes líneas como que me están imitando y ahora ¿qué hago? Y es engañoso porque en geometría yo puedo hacer algo que me ayuda a mí bastante en resolver problemas, que es desplazar rectas paralelas. Es decir, yo tengo una recta así.
yo la puedo desplazar a la derecha o a la izquierda conservando en la misma inclinación. ¿Ok? Si yo conservo la misma inclinación, ¿cambia algún ángulo respecto a esta? No. Yo tengo esto, entonces este alfa va a ser el mismo alfa de acá. Debido a eso, este ejercicio se puede ver así. Tengo mi recta X, perdón, mi ángulo X, dado por ese primer segmento de recta. El segundo segmento recta que parte de aquí, yo puedo decir, ¿sabes qué? No lo voy a graficar ahí porque no lo entiendo. Así que lo voy a desplazar a este punto de contacto y lo voy a poner acá. ¿Sí ven? No simplemente lo desplacé. Luego el que viene abajo, el tercero que está por acá, digo, no, este tampoco, no me agrada tenerlo ahí. Así que también lo desplazo. X. Entonces es cada uno de esos segmentos que están como que desplazados, los he juntado en este vértice. Por lo tanto, de aquí hasta acá, ¿cuánto tendré? 3x. Lo mismo puedo hacer de este otro lado. Es decir, x. ¿Cuánto tengo de aquí a acá? 2x. ¿Ya? Y con eso en mente, entonces encuentro la relación respectiva. ¿Por qué? Me da 24. Vamos a borrar aquí y borrar esto. Ya sabemos que es 3x y 2x. Y aquí viene algo que me permite a mí o me ayuda bastante en los ejercicios. Si ustedes pueden, deben hacerlo, tracen rectas. En este caso hay una recta paralela que me va a ayudar. Esa. Yo la construyo. No me la da el problema. Yo la construyo. Si esto es 3x, ¿cuánto mide lo de acá? Por alternos internos. ¿Ya? Si esto es 2x, ¿cuánto mide lo de acá? Por lo tanto, esto me dirá 5x. Y por eso es que la igualación allá me dice 120 igual a 5x. Despego la x y me da x igual a 24. Así de sencillo era el problema. ¿Por qué es engañoso? Porque uno ve un gráfico así y ya como que lo han tajado a uno en su mente. ¿Ya? No se dejen engañar por ese tipo de gráficos. Preguntas hasta aquí. Ya está claro, ¿no? Sí. Ok, entonces veamos más ejercicios. Luego de esto, sí. Luego de esto tenemos los conceptos de polígonos y poligonales. A ver, ¿qué es una poligonal? ¿Está bien? Una recta que se forma a partir de puntos individuales. No es una Segmento. recta. Segmentos de rectas unidas. Segmentos de rectas unidas, por ahí va. Que no sé, no. Siguiente algo, pues más seguro. Segmentos de rectas unidos por vértices, pero solamente extremo con extremo. Es decir, yo tengo aquí, esta se une con la de acá, 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 y así sucesivamente. No sé si ustedes alguna vez han ido a la ferretería. Tampoco. Bueno, hay unas, o no sé si todavía las vendan, hay unas reglas que se van desarmando, que son para los constructores, que se van haciendo unas cositas así. ¿Ya?
que se suele utilizar en construcción porque son más fuertes que una... Bueno, después se utiliza el flexómetro, el flexómetro se oxidaba, bueno, igual todavía siguen utilizando ese tipo de recta. Esto vendría a ser una poligonal. ¿Ya? Pero, una poligonal abierta. ¿Por qué? Porque el segmento que está aquí no se une con el segmento que está acá. Entonces, en el momento en que yo cojo estos dos puntos y los uno, ¿en qué se transforma? En una poligonal cerrada. Y la poligonal cerrada me va a generar ¿qué cosa? Polígonos. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, cuando yo mencione en un ejercicio una poligonal, me estoy refiriendo a los segmentos de red. Pero, si yo les digo polígono, ¿a qué me refiero? Me refiero a una poligonal cerrada, pero también a lo de adentro. ¿Ya? Es como círculo y circunferencia. Círculo es la parte de cascarón, la piolita. Circunferencia. Y círculo es todo. Entonces, polígono es todo, incluido el área, con sus rayitas que están allí. ¿Estamos? Ojo con eso, por si acaso. Entonces, con eso en mente, ustedes deben de saber que es un polígono simple. Entonces hay uno complejo. Por supuesto. ¿Cuál es el polígono simple y cuál es el complejo? O el más duro de estos que no vamos a ver. Nosotros aquí en el curso de nivelación solamente vamos a ver con polígonos simples. ¿Cuál es el no simple? Esta es una poligonal. Aquí están los vértices, aquí está un vértice, aquí está un vértice, aquí está un vértice y aquí está un vértice. 5 vértices. Pero, aquí se observa que los segmentos de recta se cruzan. Esto no es un polígono. Esto no vamos a ver. ¿Está claro? Entonces, ojo con eso. Entonces, vamos a evitar ese tipo de problemas. Si se nos presenta en alguna ocasión, yo divido esto en 3 polígonos simples. ¿Ya está? Si se nos presenta. ¿Ok? En otras palabras, todo lo que vamos a ver aquí de este concepto se van a basar en conceptos de polígonos simples. ¿Por qué? Porque uno de esta forma se puede dividir en polígonos simples. De hecho, el modelado 3D está basado en ¿qué cosa? Polígonos simples. Todo el modelado 3D. ¿Ya? Y todo lo que ustedes ven en las películas, que se ve bonito, las formas, y todo eso es modelado con polígonos. ¿Ya? Y obviamente texturas. Bueno, convexo y no convexo, ya sabemos el mismo criterio de la lámina anterior, que es convexo y que es no convexo. Elementos de un polígono, debo de saber que es vértice, lado, diagonal, ángulos interiores, ángulos exteriores. Diagonales. ¿Qué son diagonales? De un vértice a otro que no sea adyacente o consecutivo. ¿Ya? Si es un vértice que es consecutivo o adyacente, no estoy graficando una diagonal, estoy graficando el lado que está acompañando a ese vértice. Entonces, ojo. Ya. Ok, más adelante tenemos entonces alguna propiedad al respecto. Ángulo interior. ¿Qué es ángulo interior? El ángulo que se forma en una... Si yo tengo dos lados, ok, con un vértice, ese es el ángulo interior. ¿Y qué es el ángulo central que no está allí? El ángulo que se forma por A ver, dos.
No. El ángulo central es aquel que se usa en los polígonos regulares. Ese es el ángulo central. Esas rectas son las bisectrices. Estas de aquí. Para un polígono regular, sí. Sí es. Entonces está claro que esto es un ángulo central. Mientras que ángulo interno, de acá. ¿Ya? Y ángulo externo, aquí. No esto. Ojo, esto de aquí, no. Aunque siempre que lo digo por ahí a alguien. Pero bueno, ya no puedo hacer más. ¿Ya? ¿Cómo se calcula o encuentra un ángulo externo? Se prolonga cualquiera de los dos lados del vértice, se prolonga y ese es el ángulo externo. Si yo prolongo con el otro, ¿qué obtengo? Que este también es gamma. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, cuidadito, este no es un ángulo externo. El externo son estos de aquí, pero es el mismo. Por ende, solo cuando le pregunten de un vértice, cojan uno de ellos. No los dos, porque los dos son lo mismo. ¿Ya? Este sería beta, pero no se considera ángulo externo, porque ¿dónde está? A ver. Tengan cuidado de estos conceptitos, no vayan a meter las cuatro. En propiedades también tenemos lo que es el polígono regular. ¿Polígono regular qué era? Los lados son iguales. ¿Y qué más? ¿Cuáles ángulos? Los ángulos interiores, los internos, tienen que ser iguales. Si no cumple esas dos características, no es polígono regular. Además, deben de visualizar lo que es semejanza, congruencia, el teorema de Tales. Es el teorema de Tales, no. El teorema de Tales no utiliza nada. ¿Perdón? El teorema de Tales no utiliza nada. El de arriba. Ya sé de qué está hablando. Sí, justamente vamos a visualizar algo así en el teorema de Tales. ¿Qué me dice el total Tales? ¿Quién era Tales, por cierto? ¿Para qué era Tales del griego? El señor se llamaba Tales y venía de la ciudad de Mileto. No era el apellido de Mileto, por si acaso. Sino que en la antigüedad no habían apellido. Entonces tenía que decir Juanito de Alejandría, Sutanito de, qué sé yo, de Jerusalén, de Carilla, ¿ok? Faustito de Guayaquil, cosas así. Entonces, ¿qué me dice la cuestión esta del teorema de Tales? Es que si yo tengo tres rectas paralelas y dos rectas secantes a ellas, ¿eh? Me va a generar segmentos de recta. Esos segmentos de recta, yo cojo este segmento de recta de aquí, con este segmento de recta de acá. Miren que estoy hablando del mismo espacio, no es del de acá, y este es A y este es B. La relación A sobre B, si cojo este de acá y este de acá en el mismo espacio, C, D, y empiezo en el numerador con A, acá en el numerador tendré C, y la proporción sería así. ¿Ya? Este señor Tales lo hizo en forma general, pero nosotros podemos particularizar. ¿Cómo? Extiéndalo. ¿Qué estoy generando ahí? No. Un triángulo. Un triángulo que puede ser isósceles, escaleno, rectángulo, no importa, pero es un triángulo. ¿Ya? Entonces, en un triángulo que tenga paralelas, con rectas paralelas con su base,
Yo puedo aplicar qué cosa, el teorema de Tales. ¿Ya? Simplemente pues, estoy construyendo eso. ¿Ok? Y de hecho, en el libro, ustedes van a ver algunas cosas, incluso por acá arriba le mandan una línea paralela, me parece que hay otro problema. Las líneas que sean, si son paralelas a uno de los lados de ese triángulo, yo ya puedo aplicar el teorema de Tales. ¿Ya? Bien, también deben de aclarar, deben de tener en claro lo que son polígonos semejantes y congruentes. Hay una tabla, como ya les dije antes, hay un criterio de semejanza y criterio de congruencia que son tomados en lecciones. Y en exámenes a veces los toman como, digan cuál es la proposición verdadera. Ya, y les decimos burradas, excepto una. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que seleccionar la verdadera. Bien. Estas son las características o propiedades de los polígonos que ustedes deben de tener así. No queda más que aprendérselas de memoria. ¿Ya? Algunas de estas se pueden intuir. No me acuerdo, pero como yo sé graficar, sí saben graficar. Bueno, al menos para hacer un corazoncito por ahí en el papel, deben de graficar. Entonces, de estas cuatro propiedades, la primera me está diciendo que la suma de la medida de los ángulos interiores, ojo que es sumatoria, no es el cálculo del ángulo interior, no, es sumatoria. ¿Ya? La sumatoria entonces me da n-2 por 180 grados. Sin embargo, recuerden, vamos a tratar de utilizar radianes. Entonces no vamos a ver mucho 180, sino tratar de utilizar. Si a mí me dicen que un polígono regular, ¿ya? Un polígono regular de tantos lados encuentre el ángulo interior solamente para polígonos regulares. Entonces, esto, el ángulo interior, va a ser n-2 pi dividido para el número de lados. ¿Ok? ¿Por qué digo exclusivamente polígonos regulares? Porque si el polígono no es regular, los ángulos son iguales. Están repartidas como sea. No es así, están repartidos. O sea, cuando el polígono no es regular, esto se cumple. Pero lo de acá no se cumple. ¿Estamos? Tengan cuidado, no me vayan a mezclar las fórmulas. Repito, esto se cumple para cualquier polígono. Esto solo para polígonos regulares. Bien, más acá tenemos la suma de la medida de los ángulos exteriores de un polígono cualquiera es constante igual a 360. Te voy a hacer una pregunta. Si tengo el polígono de mi lado, la sumatoria de los ángulos exteriores, ¿cuánto da? 360. Estamos hablando de un polígono que tiene los lados tan chiquitos que este ángulo pequeñito, ¿no? Bien. Entonces, si tengo un polígono de infinito número de lados, ¿qué es? Una circunferencia. ¿Ya? O un círculo, si estamos hablando de poligonal, sería circunferencia, polígono sería círculo. El ángulo exterior de un círculo, ¿cuánto vale? La sumatoria de los ángulos exteriores.
sería 2 pi. ¿Por qué? Porque así lo dice allí. ¿Ya? Pero no es que hay infinitos números de lados, sí, pero al hacer infinitos números de lados, el ángulo exterior se vuelve cada vez más chiquito, más chiquito. Límite. Cuando el número de lados tiende a infinito, eso se atiende a 0. La sumatoria de esos sucesivos infinitos números de casi ceros, porque no son ceros, ¿verdad? No. Si fuera cero, no sería ya un polígono. Así es. Si fuese 0, ya no tendría una circunferencia, tendría una recta. El círculo es un polígono de infinitos lados. Así es. Así es. De hecho, ustedes cuando vean cálculo integral más adelante, hay otras maneras de calcular el valor de pi, el área y cosas por el estilo utilizando integrales. ¿Ok? Coordenadas polares y demás. Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? Ojo con estos conceptos que a veces se les pregunta en un círculo, el ángulo exterior, ¿cuánto vale? No tiene ángulo exterior, 0. ¿Ya? Entonces tengan cuidado de esas preguntas capciosas. El número de diagonales que se pueden trazar desde un mismo vértice de un polígono de n lados es n-3. Este es uno de los que yo les he indicado que por intuición deben de acordarse. ¿Por qué n-3? Yo me acuerdo por el triángulo, se puede. A ver. El triángulo se puede. No tiene. No, olvidémonos del triángulo. Porque con dos semirectas no se cierra el polígono. No tanto así. Tengo un vértice que me está generando un polígono. Por allá no me interesa. ¿Ya? Cuando yo creo diagonales, ¿qué debo de unir? Este vértice con vértices no consecutivos. O sea que mando para allá, mando a todos los vértices que hay por allá que no conozco. ¿Quiénes no están trabajando de esta unión? Este, y en definitiva este tampoco. ¿Por qué? Porque estoy considerando los puntos de allá, extremos, no el origen, los finales, los extremos finales. Por lo tanto, 1, 2, 3, n-3. ¿Ya? ¿Está claro esto? Si no me acuerdo, al menos traten de intuir a ver qué es lo que el profesor dijo, así estos 3 puntos no son considerados n-3. ¿Ya? Y de ahí viene la otra característica que me dice el número de diagonales, porque estas son de la construcción de diagonales desde un vértice. Pero me están diciendo el número de diagonales que pueden construirse en un polígono. Entonces, cada vértice, cada uno de estos vértices va a tener n-3 diagonales. Entonces, toditos van a tener n-3 diagonales. Por lo tanto, debo de multiplicar por n. Técnica de conteo. Ah, para eso vimos técnicas de conteo. Bueno, aparte de, también para eso. ¿Ok? Pero, aquí hay un problema. Estoy repitiendo, ¿no? Este vértice con un vértice de por acá, una vez que cuento el de acá, pues también estoy volviendo a construir el mismo diagonal. Entonces tengo que dividirlo. Por eso es la fórmula que, por cierto, no sale la rayita. Error. Error del programa. Se supone que eso no debería de suceder. Pero bueno. ¿Sí está claro? ¿Ya? Entonces, con esto en mente, ahora sí, hagamos este problema. ¿Quién lo hizo? Este señor nadie va a pasar el curso de nivelación. Este señor nadie va a sacar 100 en el examen. Excelente estudiante, nadie.
A ver. Nadie lo hizo. ¿En serio? Bueno, vamos a tratar de hacerlo. ¿Qué ven allí? Aparte de que parece ser un gráfico medio tipo Pikachu. La máscara, qué sé yo. Un meteorito hecho por un niño de 6 años. Una corona, lo que sea. Bien. En definitiva, esto es una poligonal. Voy a resolver por ángulos externos. Por ángulos externos, sí. ¿Y por qué no usar los internos? Bueno, también se podría, pero te lo veo más fácil porque todas las técnicas las dan por fuera. Ok, exacto, está por fuera, pero aquí viene el problema. El ángulo externo, vean. Sí lo pueden ver allá, ¿no? Si yo tengo así, este es el lado interno del polígono. El ángulo externo está acá. ¿Ok? ¿Qué pasa si está aquí? ¿Dónde está el ángulo externo? ¿Cuál era la definición de ángulo externo? La prolongación, a ver, pero la prolongación también. Si se dan cuenta, el pequeño detalle. Ya, entonces tengan cuidado, este ejercicio es con un polígono no convexo. ¿Ok? La definición de ángulos externos es para un polígono convexo. O. Pero tenemos una definición de sumatoria de ángulos internos. ¿Qué me dice la sumatoria de ángulos internos? Que si yo sumo este, más este, que este vale 10, más este que vale 20, más este que vale 10, ¿cuánto vale? ¿Dónde encontraron el 40? Este es X. ¿Cuánto mide este? 180 menos X. 180 menos X. Este de acá, ¿cuánto mide? 180 menos X. ¿Este cuánto mide? 360 menos X. ¿Este de aquí cuánto mide? 360 menos X. ¿Tengo todos los ángulos? No, te falta el de acá. Esta. Por lo tanto, si hago la sumatoria de todos los ángulos interiores, ¿cuánto me debe dar? N menos 2 por 180. ¿Cuánto vale N? Ya, pero ¿cuánto? 8. ¿Qué estamos hasta aquí? Ok, ¿por qué no uso pi? Porque aquí adentro me estoy poniendo con sexagesimal. No voy a poner del lado izquierdo naranja y del lado derecho mandarina. ¿Ok? Tengo que utilizar la misma verdura. Por lo tanto, si estoy utilizando grados sexagesimales a la izquierda, pues grados sexagesimales a la derecha. De esa manera, yo obtengo ese desarrollo que está ahí acordándome de esa bendita fórmula de n-2 por 180. Tengo 2 180 menos x, por eso es 2 por 180 menos x. Aquí están los dos. Tengo 2 360 menos x, sí, aquí es 1 y 2. ¿Ok? Tengo el 10 más 20 más 10 me da 40, por eso es que en esta sumatoria de acá, yo tengo 40. Y tengo más 80, que es el que me estaba cobrando el llamado. ¿Ok? La suma de todo eso, despejo la X, me da el valor de 30. ¿Preguntas? Bien, pero esto es
siempre y cuando yo me acuerde de esa fórmula. Si no me acuerdo de esa fórmula en examen, ¿qué hago? Pase al siguiente pregunta. Podemos dividirlo en triángulos y como sabemos que el triángulo tiene 180. Ya, Vamos y ahí sabemos cuánto da. Cuánto había total, ¿verdad? más o menos, sí, pero aquí hay un problema también con los triángulos. Exactamente dónde. Así es, donde cae, no me dicen la distancia, los lados no me dicen en ningún lado. Bueno, valga la redundancia. Se puede hacer solo con regular. Ajá. Con regular sí, aquí difícil. Asumiendo de que no me acuerdo eso de ahí, esa me salvaba, eso, ¿por qué no me acordé? ¿Por qué me estudié? ¿Por qué ayer me fui de fiesta y no tú? Ya depende de ustedes. Eso traten de acordarse de N-2. Espero que después de tanta parodia, se acuerden el N-2 por 180. ¿Ok? Bien, asumamos que no me acuerdo el N-2 por 180. ¿Cómo construyo lo que se supone debería de? Vamos a ver si podemos hacer. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Empezando por aquí. Voy a exagerar un poco la X, realmente la X está demasiado grande. Bueno, casi. ¿Ok? Esta X es la prolongación hasta el 80, ¿no? No me interesa por el momento ese valor. Voy a ver este 10. Este 10, si yo lo extiendo, aquí vale 10. ¿Está claro? ¿Ok? Bien. Voy a tratar, bueno, aquí está mal dibujado. Vamos a tratar de dibujarlo mejor. Para que coincida un poquito con el de allá. Bien. Entonces, está claro que si esto es 10, ¿ok? Yo puedo coger esta recta y subirla. Ojo, que esta no es paralela a la de acá. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo decir que esta es paralela a esta. No. Pero sí puedo coger esta recta y subirla. Vamos a ponerla aquí. No va a ser exactamente paralela, sino para que lo vean. Nada más. ¿Ya? Ok. Si ustedes observan aquí, yo tengo que este ángulo, ¿cuánto vale? Ok. ¿Ok? ¿Estamos claros? Estoy llevando esta paralela acá, ángulos alternos, mejor dicho, no alternos internos, esto sería otro tipo de ángulo. ¿No? No. ¿De esos de ahí cuáles serían? Ángulos conjugados. Bueno, vamos regresando hasta ahí. Ahí ya lo vimos acá. ¿Ok? Bien, entonces, este de aquí es igual al de acá. Al de acá, ¿no? Pero como esta no es paralela a la de acá, ¿qué ángulo mide desde acá? No, X menos 10. O sea, a este ángulo X le estoy agregando un poquito más X menos 10. Pero está asumiendo que la X es más grande que 10, ¿no? ¿Sí está claro ahí? ¿Puedo hacer lo mismo yo acá? ¿Ok? Vean, ya tengo esto de aquí, ya tengo hasta acá, así que esto es paralelo, ¿no? Este punto de aquí se extiende, esto es 20,
¿Puedo hacer lo mismo que hice aquí con el de acá? Claro. ¿Ve? Vamos a inclinarlo un poquito para que se pueda ver. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? X menos 20. Así que X menos 20. ¿Ya? Estoy añadiendo pequeños detalles. ¿Por qué? Porque la idea es ver hasta dónde llegué. 80. ¿Ya? ¿Puedo hacer lo mismo con el de acá? Claro, también puedo hacer lo mismo con el de acá. 10. Y con este paralelaje que aquí ya me salió mal. Ok, bueno, asumiendo que tengo un paralelaje. Ya lo voy a forzar un poco. Entonces aquí me daría X menos 10. ¿Ya? O sea que le estoy añadiendo X menos 10. Pero esto, al ser paralelo con el de acá, entonces ya coincide con mi ángulo de 80 grados. Es decir, ¿se dan cuenta? He estado añadiendo pedacito, asumiendo que X es más grande que 10 y 20 grados. ¿Por qué? Porque si fuese más pequeño no tendría que poner X menos 10, sino 10 menos X. Ojo con ese también, ¿no? Estoy asumiendo eso. Entonces, X más X más X más X. 10, 20 y 10. Bueno, 80. 40, 80 pasa al otro lado, me da 120 igual a. Pero este es un caso de desesperación. ¿Ya? No se los recomiendo. Váyanse por el de allá. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, por eso no lo puse en las diapositivas para que, es más, ni siquiera tomen en cuenta. Por reglo de su ley. Traten de usar las fórmulas, que por algo se les dan las herramientas, justamente para que las usen. Bien, vamos al 6. Aquí, cuando ven ustedes un gráfico así, ya directamente Tales. Teorema de Tales. Siempre que vean un triángulo, un trapecio, líneas paralelas, teorema de Tales. Y aquí se observa por qué. Bueno, los virtuales pueden ver mejor esas letras, los de ustedes, en cambio, a duras penas los primeros de la fila van a ver las letritas chiquitas, pero más o menos el gráfico es así. Esta recta paralela a esta recta, paralela a esta recta, esto es A, esto es B, B, F, E, y J. ¿Ok? Y me dice allá arriba, aparte de que esta es paralela a esta es paralela a estas tres paralelas me dice allá arriba, los paralelajes, también me dice que de aquí a acá vale 8, de aquí a acá vale 10, de aquí a acá vale 4, y de aquí a acá vale 5 medios, que es 2.5. Cuando ustedes vean eso, automáticamente se acuerdan que teorema de Tales debo de verificar proporcionalidades. Entonces, ¿qué me decía bendito Tales? Tales me dice que cualquier segmento de aquí relacionado con un segmento de la otra línea, la proporción debe ser igual. En otras palabras, si cojo el grandote con este otro grandote, esa proporción debe de ser igual a coger este pequeñito con este otro pequeñito, que será la misma proporción de usar desde la B hasta la I, o desde la B hasta la J, desde la B hasta la F, desde la B, es decir, esas proporcionalidades siempre van a ser
iguales. Entonces utilicemos a tales. 10 sobre 8. 10 sobre 8. ¿Ok? Esa proporción debe de ser igual a cualquier proporción que yo utilice. A mí me están pidiendo de aquí hasta acá, de cosa. Conozco esto, no conozco el de acá. O sea que si yo logro encontrar este de aquí, este segmento, lo sumo con este de acá, ya tengo la respuesta. Entonces, vean este numerito. Ah, de aquí este numerito me salva. Significa que si yo pongo G sobre 4, ya tengo ahí la proporción. Despejo BG. ¿Y me da? 5. Por lo tanto, 5 más 5 medios es la respuesta buscada. ¿Qué vota? 5 más 5 medios es igual a 15 medios, que es 7.5. ¿Qué es lo que nosotros tenemos de respuesta? ¿Ok? Entonces, vean este tipo de problemas, visualícenlo como teorema de Tales, y con eso pueden encontrar fácilmente la respuesta. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Bien, vamos al siguiente. El último es el ejercicio 10. De hecho, la tutoría es bastante fácil, salvo por ese problemita de las X, ¿ya? Ese gráfico de las 3 puntas. El resto era relativamente fácil. Así que cogí los ejercicios más llamativos. Creo que para las próximas clases voy a tener que utilizar otros ejercicios, porque está más fácil todavía la tutoría siguiente y la que viene del día viernes. Se resuelven en 2 pasitos cada uno. Si no me equivoco. ¿No? Se son facilísimos. Entonces vamos a ver si me encuentro, me busco otros ejercicios más complicados. Bien, ese me está diciendo un polígono regular tiene 104 diagonales. Cuando ya vean ustedes un ejercicio que le habla de diagonales, salte automáticamente la fórmula. Bendita fórmula del número de diagonales. ¿Ok? Y como me dice que esto vale 104, yo lo que tengo que hacer ahí es genera una cuadrática. N cuadrado menos 3n menos 208 es igual a 0. Error. Que no sepa factorizar. Pero 208, sí de eso. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, para solventar este tipo de problemas en los cuales no tengo calculadora que me dé rápidamente el dato, sugerencia. Los números, en este caso el 3 no es necesario, pero el 208 sí, ¿ok? Porque para que llegue a 208 yo tengo que multiplicar por algo, dos números, ¿se acuerdan? Para factorizar. Un número que multiplicado de 208 negativo y sumado de menos 3. Entonces, como voy a multiplicar dos números, cojan el 208 y factorícenlo. Sáquenle los factores, los mínimos. Mitad 104, mitad 52, mitad 26, mitad 13, 13, 1. Es decir, estos son mis factores mínimos. Pero la combinación de ellos me genera 208. Entonces yo busco una combinación tal que obviamente la multiplicación me dé 208, pero la suma me dé 3. 16. Multiplico estos 4. 13. Entonces me daría n menos 16. N más 3. ¿Ya? El 16 es negativo, el 13 es positivo. De los dos,
¿Cuál voy a usar en mi respuesta? El 16. ¿Puede dar valores? Negativos. Y ahí tendría el número de lados del polígono. ¿Ya? Usando esa fórmula que espero que se acuerden, que la van a ver en algunos problemas. Y aquí hay un error en el ejercicio, aquí le he puesto más, pero es menos, el resto está bien. Por si acaso, en las diapositivas aquí le está con más. Tengo que cambiarle a menos, sino que no he tenido tiempo de hacer el cambio. Bien. Lo siguiente es, a ver, aparte de ello, me está preguntando la medida de los ángulos centrales. A ver, centrales, centrales, centrales. Como el polígono es regular, yo puedo calcular los ángulos centrales. Aquí igual. A ver. ¿Qué cosa? 360 dividido para 300. El ángulo, recuerden que los ángulos dentro de la... Una cosa es ángulo interno y otra cosa es ángulo central, ¿no? Ojo, el central es así. ¿Ya? Entonces, este es el central. Por lo tanto, es 2pi dividido para cuántos lados tenga. Pi octavos. ¿Ya? Ahora sí, ángulo interno. El ángulo interior o interno no es con la fórmula o si es con la fórmula. Sí puede ser, pero esa fórmula es de sumatoria. Esa fórmula que vimos, n menos 2 por 180, que en este caso le voy a llamar pi porque estoy hablando todo con pi. Esta fórmula es para la sumatoria, no para un ángulo, sino para la suma de todos los ángulos. Por lo tanto, ¿qué le va a hacer a esta? Dividirla. Dividir para el número de. Entonces, reemplazando, me daría aquí 14, aquí 16. Por lo tanto, 7 pi octavo. Y luego tengo ángulo externo. Es 2pi, pero es la sumatoria. A mí me piden solo un ángulo. 2pi para 16. Bien. Cuando son regulares. En el ángulo central tengo que dividir, a ver, ¿dónde está? Tengo que dividir justamente 2pi para el número de lados y para el ángulo externo también 2pi para el número de lados. Regular. ¿Perdón? Regular. Claro. ¿Por qué? Porque los ángulos son iguales. Todos los externos son iguales. Si no fuese regular, esto no sería. Lo mismo que en el ángulo central. En el ángulo central son iguales porque es regular. Si no fuese regular, los ángulos serían disparados. ¿Ok? Bien, preguntas. Con eso termino. El problema se llama en vivo o en lado. No hay problema si lo dejan en fin, a no ser que lo pidan. Que lo den. Exactamente. De hecho, el día viernes, cuando veamos figuras circulares, hay una fórmula que obligadamente usted debe usar radial. Si usa grado, quiere ser. Entonces, por eso, debido a eso, yo les sugiero que empiecen a trabajar con radianes. Porque si no, llego a esa fórmula y más que seguro que alguien de ustedes va a usar grado. Eso es, denlo por eso. Maestro, Dígame. maestro, una pregunta. Entonces, siempre que nos pidan calcular la medida de un ángulo central y el ángulo externo, utilizamos la misma fórmula para ambas.
Siempre y cuando sean Ángulos regulares. regulares. Los polígonos. Ok. Siempre y cuando estemos hablando de polígonos regulares. Si no hablamos de polígonos regulares, le debemos de dar algún tipo de forma para que ustedes vean, ah, este tiene tanto, este tiene tanto. Entonces le podemos dar un rectángulo. De lado es el doble, de un lado es el doble del otro, cosas así, cosas que usted pueda deducir cuál es el ángulo interno, cuál es el ángulo externo y cuál es el ángulo central. ¿Ok? Profe, disculpe, Dígame, dígame. con el ángulo interno, ¿cómo se hacía para sacar? Ahí usted restó n-2 entre 2, ¿verdad? Ahí en la segunda parte. Ahí, en ángulos internos. Ajá. A veces la fórmula es n menos 2 para n. Entonces aquí tendría 16 menos 2 y acá 16. Ah, ya, profe. ¿Ya? Por eso es que me da 14 simplifico 7 octavos. A ver, caballeros, por favor, que todavía no ha terminado la consulta. Ya después pueden hacer zafarrancho de combate. No, bueno, pero mientras tanto... Maestro, Acá. Cuando estaba haciendo el N... Ajá, estoy aquí ya. Ajá. Ya, siempre que yo voy a visualizar un evento físico, debe de ser positivo. Ah, ya, si le da dos positivos, bueno, aquí dudo que le salgan dos positivos o dos negativos, pero si por si acaso en algún ejercicio, un ejemplo, en el cual utilice una fórmula que me dé dos positivos, o sea, n menos tanto por n menos tanto, por lo tanto despejar la n me da positivo, significa de que su gráfico se puede visualizar de dos maneras distintas. Entonces tengo que considerar las dos maneras distintas. ¿Ya? Si, en cambio, me da n positivo con n más por n más, significa que ambas n son negativas. Si sucede eso, significa que su gráfico es imposible de hacer. ¿Ya? Esa es la explicación. El gráfico no se puede realizar. ¿Ya? Ok, entonces, si no hay más consultas, el día de mañana no se olviden la prueba de salida.